Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entrevistas Bicentenario, un espacio dedicado a conmemorar los 200 años de Bolivia. En esta ocasión estaríamos hablando sobre la Guerra del Chaco, un hito histórico que sin duda marcó la historia de Bolivia. Y para eso en esta ocasión nos acompaña una gran historiadora, la licenciada Ritma Caipa. Bienvenida, licenciada. ¿Cómo están? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación al Instituto Rey de Reyes y a ustedes por la entrevista, Paola, Nilda. Es un placer poder hablar sobre la Guerra del Chaco, un conflicto que marcó la historia y el destino de Bolivia. Han pasado 93 años desde aquel momento de 1932 y hoy tenemos el placer de conocer la historia de la Guerra del Chaco. Licenciada, para empezar queremos conocer la situación económica de aquel momento, cómo estaba viviendo Bolivia en aquel tiempo. Adelante. Muchas gracias por esa pregunta. Primero tenemos que entender que Bolivia económicamente estaba basado principalmente en la exportación del estaño. Esto lo hacía vulnerable porque a los cambios de precio en el mercado internacional. Y sumamos la gran crisis mundial que se va a dar en 1929, también conocida como la Gran Depresión. ¿Esto qué va a traer? Va a traer consecuencias con la caída de precios a nivel internacional y va a afectar gravemente a la situación económica de Bolivia. Entonces, con esta afectación va a venir desempleos y pobreza en el país. Si hablamos de la situación política de Bolivia, tenemos que entender que la riqueza estaba concentrada en manos de algunos pocos, de gobiernos elitistas, más conocido como la rosca minera. Y los grandes sectores de la población van a estar marginados y toda la sociedad va a haber un descontento social. Licenciada, creo que también es muy importante saber y reconocer cuáles fueron las causas de la Guerra del Chaco. Ya. Es importante conocer que Bolivia y Paraguay reclamaban el mismo territorio, es decir, el Chaco Boreal. Era una zona extensa, pero poco habitada. También es importante que ese territorio para Bolivia era clave. ¿Por qué? Porque con eso podía acceder al río Paraguay y así poder llegar al Océano Atlántico, ya que en el año de 1879 Bolivia pierde su salida al mar. Entonces, otro importante aspecto son los intereses económicos. Se creía que en el Chaco va a haber petróleo y por lo que se va a aumentar el interés por controlar esa región. Dos grandes empresas van a estar involucradas en este conflicto, empresas extranjeras, la Standard Oil por un lado, estadounidense, y la Royal Dutch Shell de británica holandesa. El conflicto entonces va a ser alimentado por intereses internacionales. A esto sumamos el nacionalismo y la propaganda de ambos gobiernos. Es decir, que ellos van a utilizar esto como una herramienta para unir al pueblo y para desviar de crisis internas que habían en ambos países. Y la falta de límites que se desconocía va a causar problemas en ambos países. Bien, si bien la Guerra del Chaco tuvo bastantes enfrentamientos políticos y sociales en nuestro país, ya sea la rosca minera, la política, la sociedad, queremos saber también qué papel jugó la sociedad boliviana, principalmente las mujeres. ¿Cuál fue el papel que cumplieron las mujeres durante la Guerra del Chaco? Las mujeres, su participación de las mujeres en la Guerra del Chaco va a ser esencial. ¿Por qué? Porque van a brindar apoyo humanitario a los soldados. Es decir, que van a curar las heridas de los soldados en los hospitales de campaña y en las ciudades. A esto también tenemos que entender el apoyo material y logístico que va a brindar las mujeres. Es decir, que van a recolectar víveres, van a confeccionar los uniformes de los soldados para los soldados. Entonces, se van a organizar las mujeres en asociaciones importantes. Una de ellas es el Ateneo Femenino, que es de La Paz, y otra que es la Liga Filial de Oruro, que van a brindar un importante apoyo a la causa nacional. Con los hombres en el frente de batalla, las mujeres también van a tener una responsabilidad económica, es decir, que ellas van a poder administrar su economía y así van a poder tener posteriormente nuevos derechos de los cuales se estaban exigiendo. Es decir, que la guerra va a abrir un espacio, una puerta a las mujeres. Licenciada, en cuanto a las consecuencias, también creo que es muy importante saber qué consecuencias ha dejado la Guerra del Chaco en Bolivia. Bueno, tenemos que entender que una de las consecuencias es la pérdida del territorio.
Bolivia va a perder gran parte del Chaco tras la firma del Tratado de Paz de 1938. A esto tenemos que sumarnos las pérdidas materiales y humanas. O sea, Bolivia va a sufrir más de 50.000 muertes y miles de heridos. A esto también debemos ver que en la guerra se va a gastar grandes recursos y va a dejar a Bolivia económicamente debilitada. Y pónganse a pensar las familias, el dolor, la pérdida que habían vivido. Mujeres viudas, niños huérfanos, una sociedad que estaba realmente dolida. Entonces, también va a ser algo fundamental, es decir, la crisis del sistema tradicional. Va a haber un descontento social y van a surgir nuevos grupos políticos también. Queremos saber también el impacto que dejó la Guerra del Chaco posterior después de la guerra. ¿Cuál fue ese impacto? El impacto que dejó la guerra es cambios profundos en la conciencia nacional. ¿Por qué? Porque los soldados van a llegar con una nueva conciencia, tanto político y social, tras ir a una guerra donde no eran valorados. También tenemos que entender que va a haber esta crisis del sistema tradicional, es decir, que van a estar en descontento con los gobiernos elitistas, conservadores, liberales, es decir, con esta rosca minera, y van a surgir jóvenes militares al poder. Y con la posguerra vamos a entender que vamos a culminar a un nuevo proceso, que sería la revolución de 1952, que va a dejar impactos profundos como el voto universal, la reforma agraria y la nacionalización de las minas. Hablemos del presente. Licenciada, ¿por qué es importante hablar de la Guerra del Chaco hoy en día en Bolivia? Bueno, es importante hablar de la Guerra del Chaco hoy en día para no olvidar la historia y sus lecciones. Además, nos fortalece como identidad nacional y también nos permite reconocer el sacrificio de miles de soldados, de mujeres, de niños indígenas, quienes cambiaron el destino de Bolivia. Muchas gracias, licenciada. Fue un placer conocer sobre este tema de la Guerra del Chaco. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad brindada. Somos el Instituto Rey de Reyes. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Para la próxima estaremos hablando de la Revolución de la Paz. Esto fue Entrevistas Bicentenarios.